Hacer una PCB en casa parece fácil en los tutoriales, hasta que lo intentas por primera vez. Hace un año pasé de un diseño en la pantalla a esta placa funcionando, pero entre esas dos imágenes hubo una noche peleando con una plancha, varias transfers arruinadas y una etapa química, vestido como si fuera a entrar en una zona de cuarentena. Hoy vas a ver el proceso real, qué funcionó, qué falló y cuál fue el papel que terminó salvando el proyecto. Todo esto pasó hace aproximadamente un año. Tenía que hacer el proyecto final de Circuitos 1. Quería dejar de ver este circuito como una colección de cables sobre un protoboard y convertirlo en algo que pudiera sostener, conectar y decir, esto lo hice yo. No buscaba una placa perfecta ni un proceso industrial. Quería aprender el recorrido completo, desde la idea hasta el primer encendido. Antes de cortar cobre o calentar una plancha, fui a Multisim. Era el mejor lugar para fallar barato. Podía comprobar las ramas de LEDs, revisar conexiones y descubrir errores, cuando todavía costaba 0 pesos. Esta parte no es tan espectacular como ver un LED encendido, pero es donde uno se ahorra muchos problemas. Si la idea no funciona en la simulación, fabricar la versión física solo produce un error más caro y con mejor acabado. Con la lógica comprobada, pasé el circuito a KiCad. Primero, reconstruí el esquemático de forma ordenada y asigné una huella física a cada componente. En la pantalla, todo es un símbolo. En la placa real, cada resistencia, cada LED y cada conector necesita su espacio, orientación y agujeros que coincidan. Después vino la parte que parece un rompecabezas. Acomodar los componentes y dibujar las pistas sin crear cruces imposibles. Yo quería que la placa fuera sencilla de soldar, que las rutas se entendieran y que el resultado no pareciera una ciudad construida sin planificación. Hubo bastantes acercar, mover, deshacer y volver a mover. Básicamente, la versión electrónica de organizar una habitación. Y como esta iba a ser mi primera placa, tenía que tener algo mío. Añadí el logo de Corvus Maker al diseño. ¿Era necesario para que el circuito funcionara? No. ¿Hacía que el proyecto se sintiera 10 veces más oficial? Absolutamente. Además, si iba a fallar, por lo menos iba a fallar con estilo. Antes de transferir el diseño, la superficie tenía que estar limpia. Usé el estropajo de la cocina para retirar óxidos e impurezas y después alcohol isopropílico para eliminar grasas y residuos. Que quede solo mi reflejo. A partir de aquí intenté no volver a tocar el cobre con los dedos. Una huella que parece invisible puede convertirse justo en el lugar donde la tinta decide no adherirse. Y todavía no sabía cuánto iba a poner a prueba esa palabra, adherirse. Mi primer plan fue el método clásico con papel satinado y plancha. Imprimí el diseño, lo alineé sobre la baquelita y empecé a aplicar calor y presión. En teoría, el tóner debería abandonar el papel y quedarse sobre la placa. En la práctica, una parte se pegaba y la otra no, y algunas pistas siempre decidían quedarse viviendo en el papel. Estuve una noche entera, repito, una noche entera. Probé más tiempo, menos tiempo, más presión y otra forma de retirar el papel. Yo tenía mucha más confianza que experiencia. Cada intento parecía mejor mientras la hoja seguía puesta. Luego llegaba el momento de despegarla y aparecían líneas incompletas, zonas levantadas o detalles demasiado frágiles para sobrevivir al grabado. Después de tantas horas con la plancha encendida, había dos cosas seguras. La transferencia estaba fallando y mi factura de la luz no iba a llegar barata. La conclusión científica era bastante clara. Esto no estaba funcionando. Sí, técnicamente eso era una PCB. Artísticamente era cualquier otra cosa. Entonces, probé un papel hecho específicamente para transferencia de tóner. Repetí la preparación, alineé el diseño y volví a planchar. La diferencia en esta prueba
fue inmediata. Necesité menos tiempo de planchado, el papel se liberó con más facilidad y las pistas quedaron mucho más uniformes. Esto no significa que cualquier papel transfer vaya a funcionar perfecto a la primera, pero aquí cambió por completo la consistencia del proceso. Con el satinado yo estaba reparando zonas y repitiendo intentos. Con el transfer pude ver líneas continuas, paths definidos y hasta el logo completo. Después de una noche luchando contra el método, al otro día, por fin tenía una placa que valía la pena grabar. Si te gustan los proyectos, las pruebas y los errores, suscríbete a mi canal. Aquí la parte que falla también es parte del proyecto. Con el diseño ya transferido, perforé los puntos de cada componente con la Dremel. Esta es una de las etapas donde 1 milímetro importa. Si el agujero se desplaza, la pata del componente ya no coincide con su pata. Protección ocular, paciencia y respiración contenida. Y al inspeccionarla apareció otro problema. Algunas pistas se habían estropeado. Antes de pasar al ácido, las repasé con un marcador Sharpie. El marcador no repara eléctricamente las pistas. Vuelve a cubrir el cobre para intentar proteger esa ruta durante el grabado. No era la solución más elegante, pero era mucho mejor que empezar la placa completa desde cero. Llegó el momento más delicado: retirar el cobre que no estaba protegido por la tinta. En ese momento preparé el área, protección y un recipiente dedicado que no volvería a usarse para alimentos. Pero no quiero que la imagen de una máscara convierta esta escena en una falsa garantía de seguridad. En esta experiencia usé una parte del ácido muriático por 2 agua oxigenada. La menciono solo como registro de lo que hice, no como una receta. El ácido clorhídrico puede reaccionar con oxidantes y producir cloro gaseoso tóxico. Una mascarilla cualquiera no basta. Sin extracción controlada, equipo compatible con las fichas de seguridad y un plan local para los residuos, no hagas este proceso. Yo tampoco lo voy a volver a repetir para poder conseguir una toma más bonita. Al entrar la placa, la mezcla comenzó a atacar el cobre expuesto mientras el tóner protegía las pistas. Fui observando el proceso sin perder de vista los detalles finos. Poco a poco desapareció el fondo de cobre y quedó solamente el circuito que había diseñado en la pantalla. Ver aparecer las pistas reales fue probablemente el momento más mágico de este proyecto. Cuando terminó el grabado, pasé la placa a agua con bicarbonato para tratar los residuos que quedaban sobre su superficie y detener el proceso sobre la pieza. El líquido usado se gestionó por separado. Echar bicarbonato no convierte automáticamente una mezcla química en algo que deba ir al inodoro. Con la placa limpia, por fin podía inspeccionar cada pista y cada separación. Antes de comprometer todos los componentes con estaño, volví al protoboard. Era mi referencia para comprobar que la lógica seguía siendo correcta y que el orden de los LEDs coincidían con el diseño. También revisé la polaridad de cada LED con el probador de diodos del multímetro. Un LED colocado al revés puede hacer que una rama parezca totalmente variada, y descubrirlo después de cortar las patas y soldar es bastante menos divertido. Esta revisión tomó unos minutos, pero me ahorró de soldar errores que ya podía detectar sobre la mesa. Con toda la polaridad comprobada, tocaba pasar los componentes del protoboard a su lugar definitivo. Empecé con las resistencias y seguí con los LEDs, respetando el valor y la orientación de cada uno. Aquí el diseño de KitKat dejaba de ser un dibujo. Cada huella tenía que coincidir con una pieza real. El pequeño problema era que, al voltear la placa para soldar, la gravedad tenía otros planes. Así que usé cinta para mantener cada componente pegado a la superficie y evitar que se moviera o se cayera. No es la herramienta más sofisticada del taller, pero funciona sorprendentemente bien. Componentes colocados, cintas aseguradas y ahora sí, era hora de soldar.
Y entonces llegó la parte en la que considero un pro: soldar. Bueno, por lo menos hasta que una unión quede mal y la realidad me devuelva a la humildad. Con los componentes sujetos por la cinta, volteé la placa y empecé a trabajar por la parte de las pistas. Apliqué flux, estañé con una punta limpia y calenté cada unión el tiempo necesario para que el estaño fluyera sobre el pad y la paca. El flux no reemplaza una buena técnica, pero ayuda muchísimo. Cuando la soldadura fluye bien, esta parte se convierte en uno de los procesos extrañamente satisfactorios. Esta parte es la repetitiva en tiempo real, así que la vamos a comprimir: resistencia, LED, soldaduras, inspección y repetir. Y aún así, cada cierto tiempo de componentes, revisé continuidad y orientación. Es mucho más fácil corregir una pieza ahora que buscar una falla invisible cuando toda la placa está terminada. Trabajé con ventilación para no respirar los humos y poco a poco el montón de componentes empezó a parecerse al diseño de Kit Kat. Con todo soldado, llegó el momento que podía validar días de diseño y una noche entera de intentos. Revisé una última vez las conexiones, conecté la alimentación y ¡funcionó! Los LEDs encendieron, las ramas respondieron y en la parte posterior las pistas y el logo seguían ahí. No era una placa fabricada por una máquina profesional, tenía marcas, decisiones mejorables y muchas horas escondidas en cada centímetro. Pero era mi primera PCB, diseñada, transferida, grabada, perforada y soldada por mí. Y eso la convirtió inmediatamente en una de mis placas favoritas. De este proyecto me quedaron 3 aprendizajes. Simular antes de fabricar ahorra errores. La preparación del cobre importa tanto como el diseño. Y cuando un método falla 10 veces, quizá no necesitas una 1/10 planchada, sino cambiar de papel. Si quieres ver más proyectos de electrónica, pruebas reales y cómo sigo arruinando y salvando cosas en el taller, suscríbete a Corbus Maker. Cuéntame en los comentarios si has usado papel transfer o cuál fue tu primer proyecto de electrónica. Nos vemos en el próximo.